Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Andrés de las Mercedes, secretario nacional de Educación del Partido de la Liberación Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muchísimas gracias, buenos días para ustedes, para los televidentes y todos los que siguen este espacio a través de las redes sociales. Bueno, miren, Placer. En el caso del año escolar en la República Dominicana se inició a partir del lunes pasado. El Ministerio de Educación, conjuntamente con la Asociación Dominicana de Profesores, que está siendo dirigida por el Partido de la Liberación Dominicana, porque Hidalgo es el diputado, Miembro del Comité Central del PLD. Parece que han llegado a un acuerdo y las cosas se están manejando bien. Ahora, desde el punto de vista del PLD y de usted como secretario nacional de Educación, ¿cómo ve el año escolar? Bueno, por cuarta ocasión, el año escolar comienza con muchas dificultades. ¿Por qué? Por la falta de previsión de las autoridades educativas. Aquí se abandonó el Pacto para la Reforma de la Educación Dominicana, se abandonó el Programa Nacional de Edificaciones Escolares y se abandonó el Programa de Construcción de Estancias Infantiles, por solamente mencionar tres aspectos. Esto repercute de manera muy negativa sobre el inicio del año escolar, sobre todo porque hay una sobrepoblación que no encuentra ahora cupo en los centros educativos. ¿Qué estaremos viendo en las próximas semanas? Centros educativos que tendrán que buscar alternativas que permitan acoger los estudiantes que sea posible. Y esto ocurre en un momento en que el año pasado solamente más de 200.000 niños quedaron fuera de las escuelas. Y lo que decía sobre el programa de edificaciones escolares, en casi todo el país hay locales escolares, planteles paralizados. Algunos con hasta un 95% de construcción que de haberse habilitado estuvieran disponibles para el inicio de este año escolar. Esto ocurre porque no se ha observado lo planteado o lo comprometido en el Pacto para la Reforma de la Educación Dominicana, que reza de manera muy precisa en su numeral 1.7, que las políticas educativas son políticas de Estado hasta el 2030 y que independientemente de los cambios de gobierno, a esa política había que darle continuidad. Esto también está alineado con todo lo que fue la Estrategia Nacional de Desarrollo y conecta muy bien con los ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que justamente ambas estrategias están orientadas hacia el 2030. Pero el ministro de Educación ha planteado o ha dicho algo diferente, que están preparados para recibir el año escolar, que todo está bien, y con relación a los planteles que acaban casi terminados en la gestión del expresidente Danilo Medina, el gobierno ha aclarado y ha dicho la situación que se dieron con algunos de ellos, que había algunos nudos legales, algunas situaciones. Bueno, para ello se aprobó la ley 118 del 2021. La aprobó el Congreso de la República. Para poder resolver algunos nudos. Correcto, para darle salida no solamente a escuelas, también a hospitales y vías. Son unos 720 escuelas que están que faltan por terminarse, de las cuales se habla de que hay en muchos casos se le han entregado a contratistas un 20% y eso desaparecieron con ese 20% y no terminaron esas escuelas. En otros casos, según el Ministerio de Educación, en otros casos hay quienes tienen ese contrato con ese 20% y no hay terreno para construir esas escuelas. Es decir, que dejaron una situación. Bueno, pero son situaciones que el Estado en 3 años, ya que lleva las autoridades, debieron buscarle la salida. Y la ley que le acabo de mencionar fue una de las vías orientadas en esa dirección. Buscar los acuerdos con esos contratistas. O esos contratistas están en Marte. No, están en la República Dominicana, tienen domicilio y tienen contratos firmados
donde están sus generales. Hay muchos que se han ido al extranjero, Bueno, son pues, los pocos, pero quedan aquí. En definitiva, sí. abandonar esa política ha sido muy negativa. Sí, pero que dejaron un lío fue... Pero dígame una cosa, en el 20% o el 4%, mejor dicho, ¿cuál es el 4% para la educación desde el 2013 que se está aplicando hasta llegar a este gobierno? Nunca se ha podido agotar ni cumplir en cerca de un 100% para la inversión de la educación. Sí, en la gestión del PLD se estuvo cumpliendo aproximadamente el 100%. Ahora bien, ¿El 100% se cumplía? Aproximadamente, sí. En los últimos 2 años recuerdo que ocurría, porque yo estaba en el INAFOCAN como director ejecutivo. Ahora, en lo que va de año, se habla de que la ejecución presupuestaria anda por el 48%, lo que significa que al término del año escolar, del año fiscal, posiblemente no se ejecute ese 100%, muy probablemente quede muy distante. ¿Qué ocurre? La burocracia del minero es muy pesada. Comprar cualquier elemento, por elemental que sea, es un proceso bastante riguroso. Y por eso posiblemente, si con anticipación no se programan los procesos de contratación y compras, pues posiblemente no se logren los objetivos. Y es lo que está ocurriendo. Ahora mismo, por ejemplo, está en marcha un plan nacional de remozamiento de centros educativos, pero se inició tardíamente y esto está afectando también el inicio del año escolar. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque a la hora en que los niños van a las escuelas, estas escuelas están intervenidas, se le están corrigiendo determinadas situaciones que y están paralizadas las escuelas en varios centros, en varias regionales del país. Obviamente, usted como miembro del PLD, parte de la oposición, siempre va a hacer una valoración negativa del gobierno. Pero me gustaría saber algo, mire, en los últimos 30 años, por ejemplo, el PLD, 20 años en el gobierno, tuvo una oportunidad de oro de casarse con la gloria y hacer que obviamente hicieron cambios y transformaciones en el sistema educativo en el país, pero sin embargo no ha habido una solución definitiva a los males quizás más importantes de la educación. Pasó también el gobierno de Hipólito Mejía, que también hizo sus aportes, pero quizás tenemos situaciones en el sistema que tenemos que todavía una deuda que resolver. Igual el gobierno que está haciendo sus esfuerzos, y pienso que cada quien ha hecho sus aportes. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para nosotros realmente lograr tener una educación de calidad, que tener los estudiantes preparados que puedan representarnos a nivel internacional y que en las mediciones internacionales no estemos muy por debajo del promedio de los países de la región? Es una palabra, falta la calidad. Ahora, pero la calidad se obtiene en base a todo un proceso que ha estado en curso. Ese proceso ha incluido incrementar la cobertura en todos los niveles educativos. En el nivel primario la cobertura es plena. En el nivel secundario la cobertura anda por el 76%. En el nivel inicial donde la cobertura está más reducida y se incrementó de manera sustancial con las estancias infantiles que se realizaron durante los gobiernos del PLD y que se proyectó construir unas 200, de las cuales se llegó a construir 88 y hay unas 120, se dejaron 120 en proceso de construcción, de las cuales solamente se han construido 14. Hace falta, digo yo, seguir ese pacto para la reforma de la educación dominicana que se puso en marcha a partir del 2014 y que orientó las políticas públicas que el PLD estuvo implementando y que fueron abandonadas por las actuales autoridades. ¿Qué le parece a usted la implementación del transporte escolar gratuito en las escuelas? Que ahora el gobierno ha anunciado que va a ampliar esa cobertura a otros puntos. ¿Qué le parece? Positiva, pero esto comenzó en los gobiernos del PLD. Están los corredores escolares donde los autobuses pasaban a recoger los niños y jóvenes para llevarlos a los centros educativos. Se ha incrementado y es positiva. De manera gratuita se hacía eso. Ahora bien, ¿qué ocurre? Lo que está en cuestionamiento es los montos que se han estado asignando, las partidas que van a los alquileres, que según algunos entendidos son muy elevadas, porque se están comprando unos
1.400 autobuses y se están alquilando poco más de 300. Todavía no han comprado autobús, se van a comprar. Están en proceso, O sea, claro. Todavía no Están se han en proceso, comprado. sí. Así es. He dicho, se van a comprar, perfecto. ¿Qué piensa usted que, o sea, esto sería de lo público a privado o son autobuses que van a comprar el gobierno con recursos propios? ¿Cómo usted ve la implementación de...? Bueno, son con recursos de presupuesto de educación. Y claro está, lo van a adquirir al sector privado, que son lo que proveen estos medios. Y lo que parece que ha estado bien es el desayuno y la comida escolar a los estudiantes, porque no se ha producido ningún Bueno, tipo por de lo menos ruido. sí tenemos la información de que en la regional 09, particularmente en el distrito 0903, esta semana no había llegado el desayuno escolar. ¿Y por qué Estamos no había hablando llegado? ¿Y dónde, de, cuál es esa región? estamos hablando de Sabaneta, en la provincia de Santiago Rodríguez. ¿Por qué? ¿Por qué? No conozco la razón. Pero esa información, ¿quién se la dio? La recibimos de fuentes Ok. de fuentes que tiene la Secretaría en esa regional, porque nosotros tenemos comisiones adjuntas en todas las regionales educativas. Pero en en las que esta nos sirven la semana se información. iniciaron las clases y Víctor Castro, quien es el director de INAVIE, había hablado que desde la semana pasada se estaban abasteciendo las diferentes escuelas para que tengan un desayuno escolar al inicio de este. Ojalá que con esa información que usted acaba de dar en la región de Sabaneta, esa zona, que INAVIE preste atención y que mande ese desayuno escolar Correcto. allá a esa Hay otro zona. problema también al inicio de este año escolar, que es la falta de maestros. Falta de maestros. Así es. Sí. Explíquenos eso. Sí, bueno, hay un concurso que está en marcha que no termina todavía y según los informes que se tienen hasta ahora, la reprobación ha sido masiva, por lo tanto, esos docentes no están disponibles al inicio del año escolar y cuando pasen lo que se aprueben el concurso, esos tendrán que ser contratados, lo que lleva todo un proceso. Al propio tiempo, se ha cancelado cientos de personal administrativo y de apoyo durante todo el tiempo, pero sobre todo ahora en el mes de agosto. Sí. Y eso es alarmante porque al momento en que llegan los docentes y los directores y los estudiantes de las escuelas, se encuentran con que el personal administrativo y de apoyo no está ahí para limpiar los centros educativos y dar las facilidades que se necesitan para que la docencia fluya con normalidad. Alarma el hecho de que mucho de ese personal es personal que tenía hasta 20 años y más, y algunos de ellos en estado de salud muy precaria, en licencia inclusive, y yo hago un llamado al ministro de Educación a que se revisen esos casos para que ese personal que tanto necesita del sistema educativo dominicano y sobre todo esas personas que necesitan una atención del Estado, en el sentido de que puedan sufragar el pan de su familia, pero sobre todo su salud, que puedan ser esos casos revisados y después todos los que procedan. Y los textos escolares, que había un ruido con relación a eso, de que estaban almacenados, que se compraban otros, que hay quienes piensan que los libros que se están entregando no tienen la calidad suficiente. ¿Qué piensa? Bueno, pienso que el ritmo no ha terminado. Como se sabe, cerca de 1.500.000 libros fueron distribuidos a las regionales educativas. ¿Se entregaron? O sea, a las regionales educativas para que esto a su vez lo distribuyan a los estudiantes. Y se ha detectado errores en varios de esos libros. Algunos medios de comunicación han llevado especialistas o han entrevistado especialistas que han presentado el conjunto de errores que tienen esos libros de texto. Ocurre que el ministerio tal vez tardó en la contratación de los libros, recurrió a una vía que tal vez no fue la más adecuada y entonces desoyó opiniones incluso de miembros del Consejo Nacional de Educación y se hicieron las contrataciones. Ahí tenemos el problema ahora al inicio del año escolar. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, gracias. Andrés de las Mercedes, secretario nacional de Educación del Partido de la Liberación Dominicana. Muchas gracias por su asistencia en el día de hoy. Ustedes, amigos televidentes, tenemos que hacer una pausa. No se vayan, retornamos en breve.